Bienvenidos a Salud en Acción, programa en donde conversaremos sobre todas las iniciativas que promueven estilo de vida saludable y las acciones que realiza el Departamento de Salud Municipal para llevar una buena calidad de vida a nuestros vecinos. Aquí comienza el programa de hoy. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes un muy buen día. ¿Cómo están? Salud en Acción. Como de costumbre todos los miércoles, el equipo multidisciplinario del Departamento de Salud visita la radio Bangal para llevar hasta donde usted esté escuchando, sintonizando Bangal la estación, el consejo práctico. Hoy día, relacionado con la salud, obviamente, hoy día nos visita la señorita Cristal Guerrero, nutricionista del programa Adolescente del Departamento de Salud Municipal. El tema que nos convoca: concientización del consumo de sal en adolescentes, precisamente. ¿Cómo está, Cristal? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Yo bien, espero que ustedes estén bien también, los que nos están escuchando. Semana de concientización sobre el consumo de la sal. Así es. Nos metemos de lleno en materia, por favor. Sí, bueno, primero que todo recordar, ¿cierto?, que esta sesión estaba programada en un principio para el 24 de mayo, ¿ya? Y ahí hubo tormenta eléctrica en esa fecha y se cortó la luz, así que no pudimos hacer el programa. ¿Y por qué estaba enfocada en esa fecha? Principalmente porque en esa semana estaba transcurriendo lo que era la semana de la concientización sobre el consumo de sal, ya que es una semana que se celebra a nivel mundial, ya, y se celebraba entre el 15 y el 21 de mayo, por lo tanto nosotros estábamos muy cerca de la fecha y le íbamos a hacer el 24 de mayo, pero por esta circunstancia... Se conmemora en realidad. Exacto. Claro. Pero por esto que ocurrió, ¿cierto?, totalmente externo, tuvimos que aplazarla y se va a realizar el día de hoy, ¿ya? Entonces, más que nada, comenzar comentando que esta semana, ¿cierto?, se conmemora a nivel mundial, donde se realizan varias actividades que tienen que ver en torno a lo que es promoción y prevención con respecto al consumo de sal, ya en la población en general. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el consumo de sal es uno de los factores que más tiene relación con el desarrollo de enfermedades crónicas como la hipertensión, ¿ya? Esa es la primera enfermedad que... Claro, uno de los principales factores de riesgo que tiene la hipertensión es el consumo excesivo de sal, ¿ya? O de sodio principalmente, ¿ya? Además, ¿por qué nosotros como programa Adolescentes también tocamos este tema? Porque si bien es cierto, la hipertensión es una enfermedad que se ve principalmente en las personas adultas mayor, también hoy en día se está presentando a tempranas edades, y nosotros en la consulta, donde trabajamos con niños de 10 a 19 años, estamos viendo que con frecuencia ya estas tempranas edades están presentando problemas con respecto a su presión arterial. ¿Tiene que ver netamente con la alimentación que estamos llevando el día de hoy, el ritmo de vida? ¿Cuáles son los factores? Tiene mucha relación con lo que comemos, y como decía, el consumo de sal y el consumo de sodio es uno de los principales. Ahora también hay otros factores que influyen en el desarrollo de la hipertensión. También de repente tiene que ver un poco los factores genéticos, otros hábitos que no son muy saludables, como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, por ejemplo, el sedentarismo, ¿ya? Pero en este caso, como te mencionaba, la principal causa está dentro de lo que es el consumo excesivo de sodio. Perfecto. La sal y el sodio es lo mismo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como sal principalmente es un compuesto químico. Ya la sal que nosotros tenemos en la casa, que es nuestra sal de mesa, que utilizamos para sazonar las comidas, ¿cierto?, para darle otro sabor diferente a las preparaciones, es un compuesto químico que se llama cloruro de sodio, ¿ya? Y ese es el que se caracteriza por entregarnos el sabor salado de este alimento, ¿ya? Pero el sodio, por su parte, es un mineral que está presente en la naturaleza, ya que así como está presente cualquier otro mineral, ¿cierto?, nuestro cuerpo lo necesita, pero este sodio está presente dentro de este compuesto cloruro de sodio, y es el sodio presente en esta sal la que está generando estas problemas a la salud por su consumo excesivo, ¿ya? Aparte de hipertensión, ¿podemos llegar a la muerte por el exceso? Directamente no, pero ¿qué es lo que pasa con la hipertensión, cierto? Que son enfermedades silenciosas, que pareciera que no está pasando nada, que no tenemos ningún síntoma, pero también va a generar otras enfermedades. Puede generar otras enfermedades, otras complicaciones, como por ejemplo el consumo de sal o consumo de sodio en exceso. Se le ha atribuido también
otras enfermedades como la insuficiencia renal, ya, como las enfermedades del corazón, como el accidente cerebrovascular, ya, y esas son como las enfermedades principales. También se ha atribuido al cáncer gástrico, por ejemplo, ya, pero como te mencionaba, es el consumo de sodio en exceso el que genera estas consecuencias, porque nuestro cuerpo necesita sodio igual, ya está presente, como te decía, en la naturaleza, está presente en muchos alimentos de forma natural y nuestro cuerpo lo necesita, ya, así como necesita todos los otros micronutrientes y minerales que se encuentran en la naturaleza y que encontramos en los alimentos para diferentes funciones de nuestro organismo, como por ejemplo, el sodio se encarga de regular nuestra presión arterial, se encarga también de regular nuestro volumen sanguíneo, ya, de generar que los músculos puedan responder a estímulos, también de generar transmisión y respuesta también a impulsos nerviosos, ya, pero su consumo en exceso es lo que va a generar estos riesgos para la salud y estas consecuencias negativas. Perfecto. En el caso de los huesos, estamos hablando de los adolescentes. Estamos hablando de los adolescentes, pero también se le ha atribuido el consumo excesivo de sodio y la osteoporosis también, ya. Ahora, aquí también es importante recalcar, ¿cierto?, que nosotros estamos hablando como de la concientización sobre el consumo de sal, pero había que hacer esta diferencia entre sal y sodio, ¿cierto? El sodio es el que causa principalmente estas enfermedades. Y hay que saber que nosotros no vamos a encontrar el sodio solamente en los alimentos salados, ¿ya? También lo podemos encontrar en alimentos que no tienen esa característica sabor de la sal, como por ejemplo las galletas, las donas, ¿ya? Productos que en general son dulces, por ejemplo, pero que utilizan todos estos alimentos que son procesados, muy procesados, que encontramos en los supermercados, que están envasados, ¿cierto? Que te das cuenta que tienen como una larga vida útil, ¿ya? Las galletas generalmente tienen 1 o 2 años de duración envasadas. ¿Y eso por qué? Porque generalmente lo que se les añade es sodio para conservarlas, ¿ya? El sodio es uno de los nutrientes que se utiliza por excelencia en la industria alimentaria para conservar alimentos, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente va a ser salado el alimento porque no va a tener el cloruro de sodio, la sal de mesa que nosotros tenemos, pero va a tener el sodio, ¿ya? Y como te decía, el sodio es el que nos causa principalmente esas complicaciones. ¿Cómo podemos identificar este sodio oculto? Claro, se conoce como sodio oculto principalmente por lo que yo te decía, que no lo podemos identificar nosotros con el sabor salado. Ya, este sodio nosotros lo podríamos identificar solamente si leemos los etiquetados nutricionales. ¿Qué poco hacemos? Que poco conocemos, ¿cierto? Generalmente uno le habla a los adolescentes sobre el etiquetado nutricional y quedan como pensando ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, para que lo conozcan en casa, tanto adolescentes, ¿cierto? Los niños también, los papás, los abuelos, los cuidadores, todos los alimentos que nosotros consumimos cotidianamente, que los consumimos, que los conseguimos a través del supermercado, a través de los minimarkets, de los negocios, todo lo que está envasado por ley tiene que tener su información nutricional, declarar qué ingredientes, qué nutrientes nos está entregando, ¿ya? Entonces, generalmente es al reverso de todos estos envases donde tenemos una tablita, ya generalmente es como una tablita cuadrada donde nos indica... Cuando nos dice, por ejemplo, alto en sodio. Claro, pero eso va para otra parte. Primero estamos hablando como de lo que es la información nutricional propiamente tal. Ya, es ese todo el listado exacto, completo. Ya, que es ese cuadrito que trae cada paquete de alimento envasado, donde nos va a detallar, por ejemplo, la cantidad de calorías. Generalmente son calorías, carbohidratos, azúcar, proteínas, grasas y sodio, lo que se declara en esta tablita de información nutricional. Y en algunos alimentos podemos encontrar detalles de más nutrientes, ¿ya? Entonces, en esta tablita siempre nos va a entregar la información de cuánto de eso, en este caso cuánto de sodio trae en 100 gramos ese alimento y cuánto de sodio trae en una porción también, ¿ya? Entonces, con esa tabla nosotros podemos informarnos y saber cuánto sodio estamos consumiendo en ese alimento. ¿Ya? Perfecto. Teniendo en conocimiento también cuánto sodio debemos consumir al día. Claro, ¿no? ¿Ya? Exacto. Eso es súper importante, igual que sepamos cuánto, pero también estas tablas de información nutricional, como te mencionaba yo, más que nada vienen como para que la gente se informe y también tome conciencia de qué es lo que está comiendo y cuánto de eso estamos comiendo, claro. ¿Ya? Y acompañado de esta tabla de información nutricional, también tenemos ahí lo que me mencionaba, los famosos sellos altos en, ¿ya? Entonces, de repente, para no complicarle tanto la vida al consumidor y que no se vaya a leer esa tabla que muchas veces no la va a entender,
tenemos los sellos altos en, ya que el sello alto en este caso en sodio, va a estar casi siempre al principio, debe estar en la parte frontal del envase, del producto, para que la persona sea más fácil para ella reconocer de que ese alimento tiene un alto contenido de sodio, por lo tanto se informe. Ya es el objetivo, que el consumidor esté informado al momento de que va a tomar la decisión de comprar ese alimento. ¿Ya? ¿En qué alimento podemos encontrar exceso de sodio y qué pasan ahí? Como tranquilamente uno los consume. Mira, varía harto entre lo que son los adolescentes y los adultos. Ya en los adolescentes, esto desde la práctica, desde lo que uno ve en la consulta, lo que más solemos ver es el consumo de sodio a través de productos procesados, ya muy muy procesados, como por ejemplo lo que consumen harto son los snacks salados, ya como las papas fritas, las ramitas, los doritos, y algo que está en el boom en este momento son los takis, ya. Entonces estos son como los alimentos que ellos más consumen. Los takis son unos snacks salados igual que se parecen como a los doritos, pero vienen con exceso de picante. De picante, ¿ya? O de sal en este caso. Claro, o sea, vienen como el sabor, son picantes, dicen, yo no los he probado porque la verdad es que no me da confianza probar eso, pero son como entre salados, picantes, pero tienen el sello alto en sodio también, entonces esto es de lo que consumen. ¿Por qué, señorita Cristal, no le da confianza consumir ese producto que usted acaba de mencionar? ¿Sí? Principalmente porque si uno se fija en los ingredientes atrás, trae un exceso de ingredientes, ya, o sea, es un producto muy, muy ultra procesado y muy artificial, ya, o sea, es extremadamente ultra procesado porque trae más de 5 ingredientes en el detalle del producto, por lo tanto estamos hablando de un producto ultra procesado. Cuando los productos son ultra procesados son de origen principalmente artificial, ya nuestro cuerpo no está preparado para recibir tanto alimento artificial. Ahora, y esto va a lo que hemos hablado, yo le he conversado a los chicos de repente en los talleres también, que no quiere decir que nosotros tengamos prohibido consumir estos tipos de alimentos procesados o snack de forma ocasional, ya, porque de forma ocasional no va a generar grandes daños en la salud. Ahora el problema está en que ellos lo están consumiendo de forma frecuente, todos los días. Es parte de la dieta. Parte de la dieta habitual. Todos los días, por ejemplo, reemplazan el desayuno, reemplazan el almuerzo con galletas, con snacks salados, con embutidos, por ejemplo. Ya otros alimentos que consumen harto, que son con harto contenido de sodio, son las salsas, por ejemplo, los aderezos. Los aderezos, las salsas de tomate, los aderezos como el ketchup, la mostaza, la mayonesa. ¿Cuál de todos esos es el más dañino o son todos iguales? Todos tienen, lo que pasa es que con esta ley de la que estábamos hablando recién, ¿cierto? De los sellos altos en, que nos indica, ¿cierto? Cuando el producto tiene harto contenido en sodio, ¿ya? Esta es parte de una ley que se implementó en nuestro país, ya, y se implementó en el año 2016, que es la ley 20.606, ¿ya? Esta ley tiene como objetivo que se puede ir disminuyendo el contenido de nutrientes críticos en los alimentos, ¿ya? Y nutrientes críticos son, por ejemplo, las calorías, las grasas saturadas, el azúcar y el sodio, ¿ya? Y constaba de 3 etapas que se empezaron a implementar en ese año. Ya una de las estrategias que tenía son los sellos de advertencia. Ya, entonces, hoy en día nos encontramos ya en la tercera etapa, ya, y en la tercera etapa nos indicaba que se debía poner al alimento el sello alto en sodio cuando el alimento sólido que en 100 gramos contenga más de 400 miligramos de sodio, y los alimentos líquidos que en 100 ml tengan más de 100 miligramos de sodio deben declararlo hoy en día en su etiquetado frontal con ese famoso sello alto en. Ya, entonces, si tú me preguntas cuál de estos 3 aderezos, por ejemplo, es más dañino, al final, en este sentido, los 3 son igual porque los 3 tienen el sello alto en sodio, por lo tanto, los 3 en 100 gramos contienen más de 400 miligramos de sodio. Perfecto. ¿Mito o realidad? Por ahí aparece en las redes sociales un experimento que con un encendedor se intenta
quemar alguno, un dorito, quemar. Es realidad. Es realidad. Sí. Si ustedes lo ven en la casa, si ustedes lo prueban en la casa, obviamente supervisado por un adulto, ¿cierto? No vaya a ser que provoque algún accidente. Que no pretendemos acá que oiga, llegue a la casa. Pero como supervisado, por ejemplo, por algún adulto, si uno lo quiere probar, los chetos, por ejemplo, los suflitos, si le prenden un encendedor, eso va a prender fuego. Y ahí nos estamos dando cuenta de que son ingredientes artificiales, porque si ustedes quieren hacer eso, por ejemplo, con una manzana, con una lechuga, no va a arder. Ya es por la cantidad de ingredientes artificiales que tiene y que pueden ser muchos inflamatorios, por lo tanto generan consecuencias negativas, obviamente, en nuestro organismo. Si podemos generar eso, imagínense qué pasa dentro de nuestro organismo. Perfecto. Disculpe, señorita Cristal, se me viene a la mente inmediatamente cuando estamos hablando de comida artificial, y hace un par de días en nuestra comuna se realizó un trafquintu. ¿Ya? Con intercambio de semillas, alimentos, para poder conservarlo netamente natural, donde se veían productos netamente naturales, sanos, y nos invitaba ahí la comunidad mapuche con conocimientos que... Exacto. Por ahí va el tema de las enfermedades, sí. ¿O no? Sí, mucho tiene que ver hoy en día, muchas de las enfermedades tienen que ver hoy en día por la alimentación, como veníamos conversando, porque estamos consumiendo demasiados alimentos artificiales, procesados, ultraprocesados, y que vienen finalmente creados de laboratorios, ya que son artificiales y que nuestro cuerpo en realidad está preparado y está hecho para alimentarnos, ojalá, de la forma más natural posible. Y lo que me comentas, claro, es un excelente ejemplo de ello, ya tratar de que los alimentos sean más naturales, desde nuestras huertas, por ejemplo, desde nuestros invernaderos, de repente conseguir, por ejemplo, los alimentos desde las ferias, desde los mercados autorizados, porque ahí llegan los alimentos naturales, y tratar de evitar un poco más de lo que estamos haciendo. Ya con pequeños cambios se van generando mejores hábitos, se van generando hábitos un poquito más saludables. Y ya hoy en día estoy consumiendo todos los días un alimento, unas papas fritas, por ejemplo, de esas envasadas del supermercado, disminuyámoslo, bajémoslo, no todos los días, quizás la mitad de la semana. Quizás es harto todavía, obviamente, pero ya van a ser cambios positivos que podemos ir incorporando a nuestros hábitos diarios. Perfecto. ¿Ya? Y son parte de las estrategias también en nuestra comuna para combatir la obesidad. Son parte de la estrategia que están implementando desde el área de promoción, que es súper bueno para ir instaurando estos hábitos más saludables, que no todo tiene que ver, que a veces se malentiende también, ¿cierto? Que dicen que ir a nutricionista, por ejemplo, que vengamos a hablar de nutrición, de alimentación, es hacerles una dieta para bajar de peso, ¿cierto? Restringir la alimentación, que no puedo comer nada. No se trata de eso, sino que pequeños cambios van a ir mejorando los hábitos en salud y nos van a ir siendo un poquito más saludables, como por ejemplo lo que me comentabas de ir prefiriendo esos alimentos o sembrando nuestra propia comida, por ejemplo, nuestras propias verduras, nuestras propias frutas, porque va a ser más natural, por lo tanto vamos a estar recibiendo nutrientes también que son más naturales. ¿Ya? Perfecto. Volvemos a los adolescentes. Nos convoca este grupo etario. Sí. ¿Qué recomendaciones en cuanto al consumo de sodio? Estos son netamente recomendaciones, no son exigencias. Exacto, son recomendaciones, pero que vienen en base a estudios científicos, ¿cierto? Que van en base a lo que es también nuestra población. O sea, nosotros comentábamos, ¿cierto?, recién que el sello alto en nos indica cuando ese producto en 100 gramos tiene más de 400 miligramos de sodio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo podemos tratar de analizar un poco si eso es harto, si eso es poco, si está bien, no está bien para nosotros? A través de lo que se recomienda de consumo de sodio para nosotros, ¿ya? Para adultos es como lo que generalmente se habla y se sabe, que todo el mundo sabe que máximo una cucharadita de sal al día se podría consumir. Esa es como la recomendación para el adulto. Eso se transforma en 2000 miligramos de sodio, ¿ya? Así que esa es la recomendación como en el adulto, 2000 miligramos de sodio, se transforma en esto, porque recordemos que el sodio está dentro de la sal de mesa, ¿ya? Y esa sal de mesa entonces debería ser máximo 5 gramos de sal, que es una cucharadita. ¿Ya? Como un poco, de repente, un poco enredado a entenderlo, ¿cierto? Pero hay que pensar que en una cucharadita pequeñita de sal, de estas pequeñitas de té, yo tengo 5 gramos de sal. Y eso es como lo máximo que yo debería consumir de sal, ¿ya? Dentro de la sal encontramos el sodio. Perfecto. ¿Ya? Se puede reemplazar. Esto para el adulto, ¿ya? Que es como lo que generalmente se habla. Para el adolescente es menos, ¿ya? El adolescente, la recomendación es menor a estos 2000 miligramos de sodio,
deberían ser 1500 miligramos de sodio como máximo, ojalá, ya, lo cual hace que sea más o menos como 4 gramos de sal, por lo tanto menos de una cucharadita de sal al día. Y esto es de sodio o de sal total del día. Si tú te das cuenta, una cucharadita de sal prácticamente la podemos cumplir fácilmente con solamente agregarle sal a mi ensalada, a mi comida, y lo más probable es que ya tengo mis 5 gramos de sal, o en el caso de los adolescentes sus 4 gramos de sal. Pero ¿qué pasa? Que aparte de esta sal, estamos consumiendo estos productos elaborados, envasados, con muchos sellos, de estos sellos de advertencia, la mayoría con sellos de alto en sodio, por lo tanto, ya le estoy sumando mucho más sodio a mi alimentación y estoy sobrepasando, obviamente, estas recomendaciones de ingesta de sodio al día. ¿Ya? De hecho, esto es algo que se puede ver en la última encuesta nacional de salud que se realizó en Chile. Se identificó que el consumo de sal en la población adulta ya está por encima del doble de lo recomendado. O sea, es casi el doble de lo recomendado, ¿ya? Si se nos recomienda a nosotros consumir máximo 5 gramos de sal al día, una cucharadita, la población hoy en día está consumiendo 9,4 gramos de sal por persona. Casi el doble, casi 2 cucharaditas de sal al día. O una cuchara sopera. Claro, entonces este es el problema, el gran problema del consumo de sodio. No es que no lo podamos consumir, no es que el sodio sea nuestro enemigo, es el exceso del consumo de este nutriente el que nos está generando los problemas a la salud. Como decíamos, hipertensión, problemas renales, se está asociando con el cáncer gástrico, ya enfermedades al corazón, cerebrovasculares, ya. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Perfecto. ¿Cómo podemos, no sé si reemplazar, eliminar la sal de la mesa? Porque a veces viene sazonada la comida. Claro, y uno tiende a ponerle sal, como que ¿cierto? la mente ve o los ojos observan ahí que está el salero y uno agarra. Y va y le pone más sal a la comida. ¿Se puede reemplazar la sal a la comida, no? Mira, o le echamos volvemos al tema que yo les comentaba, que no es que esto esté prohibido, ya no está prohibido consumir sal, solamente que lo estamos consumiendo en exceso. Ya lo ideal sería disminuir los niveles de sal que consumamos. Ahora, muchas veces igual ha estado por ahí el comentario de que hay algunos tipos de sal que son mejores que otros. Ya, por ejemplo, la sal de mar, que estuvo harto de moda, la sal del Himalaya, por ejemplo, que también estuvo harto de moda. En comparación a lo que es la sal de consumo frecuente de nosotros, nuestra sal de mesa, que es procesada, pero en realidad no es como que una sea mejor que la otra en cuanto al contenido de sodio. El contenido de sodio de las tres es bastante similar, por lo tanto no habría beneficios de una sobre la otra con respecto a lo que estamos hablando en este momento, que es el consumo de sodio, ¿ya? La sal de mar es un poco menos procesada por la forma, en comparación a la sal que nosotros consumimos, pero también hay que tener en cuenta que la sal de mesa de nosotros también viene fortificada con otro micronutriente que es el yodo, ya que ayuda a combatir también otras enfermedades como el bocio. Entonces ahí de repente tenemos que poner sobre la mesa y nosotros mismos ver qué es lo que me conviene más al final. La sal de mar es más cara, la sal del Himalaya también suele ser tener como más favoritismo entre algunas personas por el hecho de que es más bonita, los granos son como más grandes, son rosaditos, entonces como que suele llamar un poco más la atención por eso. Pero en cuanto al contenido de sodio, una sobre la otra, no hay una que pudiéramos decir que es mejor que la otra, ¿ya? Perfecto. Va a depender principalmente como de la elección que tengamos, cada uno de los gustos que tengamos. Lo más importante que tenemos que tener en cuanto a la consideración del consumo de sodio es que no nos pasemos de esos 1500 miligramos al día para los adolescentes, o sea, menos de una cucharadita de sal. Perfecto. Algunos mitos, a ver, derribemos algunos mitos, nos quedan un par de minutitos. ¿Solo las personas de mayor edad deben preocuparse por la cantidad de sal que consumen? Ya, ese es uno de los mitos que escuchamos harto, que los adolescentes, porque estamos hablando de adolescentes, claro, ¿cierto? Entonces los adolescentes, los jóvenes suelen decir que, o creer, pensar que ellos no deben preocuparse por el consumo de sal, porque lo ven que el abuelo, por ejemplo, se preocupa de no comer con tanta sal, ¿cierto? Para que cuide la hipertensión, pero no solamente las personas mayores y menos solamente las personas con hipertensión deben cuidar su consumo de sal. Todos debemos cuidar nuestro consumo de sal porque, como veníamos diciendo, es uno de los factores principales de causa de enfermedades como la hipertensión, ¿ya? Y a cualquier edad
el consumo excesivo va a generar daño. Perfecto. Los alimentos ricos en sodio tienen gusto a salado. Esto lo había tocado por ahí. Lo habíamos conversado un poco recién. Sí. Y claro, otro mito que hay es que si el alimento no es salado, no tiene sodio, por lo tanto no me va a generar problema, por ejemplo, para la hipertensión o para controlar mi presión. Pero no, como ya decíamos, tenemos esta sal o sodio oculto, ¿cierto?, que se encuentra en los alimentos, que solo lo podemos identificar a través del etiquetado nutricional, del sello alto en o de la tablita de información nutricional, pero hay alimentos que son dulces, por ejemplo, que también contienen harto sodio. Perfecto. Los alimentos sin sal no tienen sabor. Eso es lo que me comentabas recién, ¿cierto? Que estamos típicamente acostumbrados a ponerle sal a nuestra comida, porque si no le ponemos sal lo encontramos desabrido, ¿cierto? Pero eso es porque no acostumbramos. es porque no estamos acostumbrados, exactamente, ya porque desde chiquititos nos vienen ofreciendo la comida con sal. Entonces nuestras papilas gustativas están adaptadas a que si no tiene sal la comida la encontramos desabrida. Y es lo que les pasa a los chicos hoy en día en los colegios, en los liceos, que no almuerzan porque encuentran desabrida la comida, ¿ya? Pero es porque venimos desde chiquititos y desde la casa acostumbrados a comer con abundante sal. Entonces todo esto tiene que ver con un proceso adaptativo de nuestras papilas gustativas. Podemos volver a acostumbrarlas a comer sin sal, podemos volver a acostumbrarlas a comer incluso con menos sal, ¿ya? Todo tiene que ver con que las papilas adaptativas se van a volver a acostumbrar y se van a dar cuenta cómo, comiendo con menos sal, vamos a empezar a sentir nuevos sabores, ¿ya? Porque nosotros nos acostumbramos a comer que todo tiene que tener sal para que sea rico. Pero en realidad los alimentos naturales tienen diferentes sabores. Y hay una diferente gama de sabores dentro de todos los alimentos que tenemos. Entonces, comer con menos sal nos va a empezar a darnos cuenta de cuál es el sabor verdadero y original de ese alimento. Ya, y vamos a tener una gama más amplia de sabores. Perfecto. Recomendaciones: preferir alimentos más naturales, evitando aquellos muy procesados. Los tengo acá grabado porque hable del trasquinto, del tripanto y todo, y voy escuchando siempre. Sí. Por favor, Cristal. Eso, lo que comentabas, preferir alimentos más naturales, ¿cierto? Evitando aquellos que están muy procesados, porque los procesados siempre van a tener más contenido de sodio. No agregar sal durante la preparación de los alimentos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en la casa le ponemos sal a la olla, después se nos empezó a secar, le ponemos más agua, ¿cierto? Y encontramos que ya no está salada, así que le ponemos más sal, y esto va a generar que al final le incorporemos mucho sodio a la comida, porque aunque la comida no esté salada, el sodio sigue quedando ahí, ¿ya? Típica recomendación también, y que escuchamos en todas partes: sacar el salero de la mesa para que evitemos la tentación de no ponerle más sal a la comida. Preferir darle sabor a las preparaciones con hierbas y especias, por ejemplo, utilizar el romero, el laurel, el orégano, ya para poder darle otro sabor a nuestras preparaciones y no depender totalmente de la sal, ¿ya? Y la última recomendación que daría yo es la de leer el etiquetado nutricional para elegir las opciones de manera más informada. Perfecto. Eso es, pues, ahí llegamos al término de toda la información que nos traía la señorita Cristal Guerrero, nutricionista del programa Adolescentes y profesional del Departamento de Salud Municipal. Cristal Guerrero, ¿qué le pareció? ¿Qué te parece como joven también de nuestra comuna? Súper, ¿no? Trabajar acá y desarrollar tu profesión. A ver, súper bien, o sea, uno que creció acá, ¿cierto? Estudié acá y ahora está trabajando en la comuna, como tratar de devolverle un poquito la mano, ¿cierto? A lo que fueron mis inicios en la educación y a lo que ha sido formarse uno como profesional y como persona. Así que no, excelente. Perfecto, muchas gracias. Salud en Acción todos los miércoles de 10:30 a 11 de la mañana, justo. Gracias, Ramón. Gracias. Ya llega nuevamente Alejandro con arte, información, programación musical, todo acá en Pangal la Estación. Siempre. Que estén bien. Buena jornada para todos y todas. Eso es. Así culminamos esta edición de Salud en Acción. Interactúa con nosotros a través de la página web de sammaullin.cl y a través de redes sociales de Sam Maullin. Pangal, la estación.